Conozco a tu familia, conozco a tu padre, conozco a tu madre, conozco a tu abuela antes que tú la conozcas. Así que no juegues conmigo, ¿ok? ¿Entiendes? Ninguno de ustedes apague ese micrófono y lárgate en este momento. O haré que esta nación se levante contra ti. ¿Me entiendes? ¿Me entienden todos ustedes? No juegues con el Dios que controla este mundo. Y lárgate. Mis hermanos, muy buenos días. Feliz sábado a todos. Dios los bendiga. Les invito a que por favor inclinen el rostro. Vamos a elevar una palabra de oración para nuestro Dios. Padre Santo que estás en los cielos, he aquí, Señor, que vamos a abrir tu palabra, Padre amado. Te rogamos pues que tú estés en los corazones de cada uno de los aquí presentes, para que tu Santo Espíritu pueda abrir nuestras mentes para entender lo que vamos a hablar hoy. Señor, acompáñame en este momento, pues voy a transmitir tu palabra y no la mía. Te ruego pues, oh Jehová, que seas tú a hablar por medio de mí. Gracias pues te doy por tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, a serles sincero, esta mañana tenía un tema diferente, pero cuando vi el trabajo que hicieron los hermanos esta mañana en la introducción de la escuela y cómo quisieron transmitir el mensaje del santuario y del ministerio de Cristo en el santuario, dije, bueno, vamos entonces a complementar la escuela sabática hablando de la obra de Cristo en el santuario. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer viendo qué nos dice Pablo en la epístola de Hebreos. Y vamos a hacer un resumen lo más corto posible respecto a qué dice Pablo en la epístola de Hebreos. Y vamos a ver, alcanzan a leer todo, ¿cierto? Bien. Y vamos a comenzar leyendo Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Pablo comienza diciéndonos de cómo el Hijo de Dios, quien constituyó todas las cosas, quien creó el universo, también fue constituido heredero de todas las cosas. Pero llega entonces la pregunta, ¿cuál es la heredad que Cristo va a recibir? ¿Cuál es la heredad que Cristo debe recibir? El reino, por allí escuché. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Tocó el ángel su trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y es que la heredad que Cristo va a recibir cuando vengan las nubes de los cielos, cuando culmine el proceso que vamos a ver hoy, va a ser esta tierra y nosotros su pueblo. Él va a ser nuestro rey y nosotros vamos a ser sus súbditos. Esa es la heredad que Él vino a rescatar. Amén. Pero Pablo nos va a decir cuándo es que Cristo va a recibir la heredad, o mejor, qué debe hacer antes de poder recibir esa heredad. Versículo 3 del mismo capítulo nos dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, aquí está hablando del Hijo, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación ¿de qué?
de nuestros pecados. Se sentó a la diestra en la majestad de las alturas. Y es que la purificación de nuestros pecados, como vimos esta mañana, tiene dos cosas, dos procesos. Primero, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí es donde se inicia todo, es donde se dice los pecados son perdonados. Pero segundo, debe haber una intercesión en el santuario, un proceso de purificación y de eliminación del mal, un juicio que se debe realizar, para que finalmente, culminado eso, se pueda dar fin al mal. Ese es el proceso fundamental por el cual existe el santuario hoy en el cielo, poner fin al pecado. Hasta aquí, ¿todo claro? ¿Sí o no? Bien. Pero entonces Pablo nos va a decir, a partir de aquí les voy a explicar qué razones hay del sacerdocio, por qué existe un sacerdote, qué hizo Cristo para merecer ese título y qué está haciendo Cristo hoy. Y nos sigue diciendo en el capítulo 2, versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y es que Cristo hoy es sumo sacerdote, primeramente porque Él vino a ofrecer su vida en lugar de todos nosotros. Pregunta entonces, ¿por qué Cristo hoy es sumo sacerdote? Uy, ¿cómo que no me contestaron? Repitan, por favor. Cristo es sacerdote porque murió por todos nosotros. Repítanlo, por favor. Gracias. Les voy a hacer estos ejercicios porque así sé que me están poniendo atención. Segundo, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y en este corto versículo, Pablo nos está dando un mensaje poderoso. El Hijo de Dios, siendo solamente Dios, no era perfecto autor para nuestra salvación. ¿Saben por qué? Porque Dios es eterno. Dios no nace y no muere, pero Cristo tenía que morir en la cruz del Calvario. Porque Dios no puede ser tentado, ni padece aflicciones. Dios no sufre de cansancio, ni de sueño, ni de hambre, ni de sed. Pero Cristo sí debía padecer aflicciones por todos nosotros. Esa es la razón, esas son las razones por las cuales Cristo tuvo que hacerse hombre, además de ser Dios. Para que, como dice Pablo, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y solamente viniendo a este mundo y padeciendo aflicciones tan sencillas como por ejemplo, bien, las que vamos a ver ahora, para aflicciones inocentes y tentaciones, es que Cristo pudo ser nuestro perfecto autor de salvación. Y vamos a ver qué aflicciones son. Sigue diciendo Pablo, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Padecimientos de carne y sangre, ¿qué significa eso? ¿Recuerdan qué ministerio, qué trabajo ejercía Jesús durante su niñez y juventud antes de su ministerio? ¿Él qué era? Era un carpintero. ¿Qué creen ustedes? Manipular madera a mano limpia, ¿qué puede generar en las manos? Callos, ampollas. Una aflicción tan sencilla como eso, pero Cristo sabe qué es tener ampollas en las manos. Porque Él fue carpintero. Y Él vino a este mundo para saber qué era el cansancio, qué era el hambre, qué es sentir la fatiga del trabajo, qué es morir. Porque una de las razones principales por las cuales Dios se hizo hombre fue para poder entender en su plenitud a la raza humana. Porque Dios no nos podía entender en nuestra plenitud, porque un Dios eterno no siente cansancio. ¿Cómo podía entonces Cristo consolarnos cuando nos acercáramos a Él cansados de nuestro día de trabajo si Él no sabía qué era eso?
¿Cómo podía Dios compadecerse de nosotros cuando tenemos hambre si Él no sabe qué es el hambre? Dios no es un Dios hipócrita. Si Dios dice que conoce tus aflicciones es porque Él la pasó de verdad. No es como nosotros que, sí te entiendo y no sabemos ni siquiera qué está sintiendo la otra persona. Dios no es así. ¿Claro hasta aquí? Bien. Hebreos capítulo 2, versículo 16 al 18 nos va a dar el segundo tipo de aflicción que pasó Cristo. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante ¿a quién? A sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Y es que Cristo vino a este mundo a ser semejante a los descendientes de Abraham. La hermana White lo va a expresar en el deseo de todas las gentes diciendo de que Cristo vino al mundo y adoptó el cuerpo humano debilitado por 4000 años de pecado, siendo semejante a sus hermanos. Sigamos leyendo. Para expiar los pecados del pueblo. Noten entonces de que sea el sacerdocio de Cristo, sea la expiación de nuestros pecados, dependían en gran manera de cuán semejante fue Cristo a nosotros. Y esto lo he predicado aquí alguna vez también. Versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, ¿qué dice? ¿Qué dice, por favor? ¿Es poderoso? A los que son tentados. El segundo tipo de aflicción fueron las tentaciones. Pero solo les voy a decir una cosa. Las tentaciones que padeció Cristo, y esto es un tema aparte que no lo vamos a tocar hoy porque si no terminamos a las 2 de la tarde. Es un tema aparte, pero las tentaciones que padeció Cristo no fueron tentaciones de concupiscencia. Investiguen qué es concupiscencia. Siguiente. El hecho entonces de que Cristo fue tentado es garantía para nosotros de que cuando lo necesitemos y acudamos a Él durante nuestras tentaciones, Él nos va a socorrer para que podamos vencer el pecado. Amén. Sigue diciendo Pablo en Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, no solamente Cristo nos va a socorrer durante la tentación, sino que Él también se compadece de nosotros cuando nos ve pecar. Porque Él sabe cuán fuerte es la guerra contra la tentación. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Noten pues que la Biblia nos está diciendo de que Cristo vino al mundo para entendernos, de que Cristo vino al mundo para expiar nuestros pecados y de que ahora está en el cielo siendo nuestro sumo sacerdote para que clamemos a Él durante nuestras tentaciones, para que le clamemos mientras somos perturbados por las cosas malas que nos pasan en la vida. Porque su propósito es ayudarnos a vencer el mal. Su propósito en el cielo es ayudarnos a vencer el pecado. Y cada vez que seamos tentados y clamemos a Él, ténganlo por seguro que Él nos va a ayudar a no pecar. Esa es la razón por la cual existe hoy un sacerdocio. Una de las razones. ¿Todo claro? Bien. Hay otra razón más. Esto también es otro tema, pero los adventistas lo conocen. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. La segunda razón por la cual existe hoy un sacerdote es para realizar la expiación de los pecados. Hoy en día se realiza un juicio. No sabemos cuándo va a terminar, pero las señales ya están dando indicios de que está muy pronto.
Y en medio de este juicio se realiza una separación. Aquellos que confiesan sus pecados y los depositaron en el santuario, y aquellos que no lo hicieron. Aquellos que accedieron a todo esto que vimos, aquellos que clamaron a Cristo y se aferraron a Él para vencer el mal, y aquellos que no lo hicieron. Esa es la separación y el juicio que se está realizando hoy. Cada uno de nosotros, nuestra vida está siendo analizada, y nos salvaremos o nos perderemos según nos aferremos a esto. En resumen, la semejanza de Cristo y su muerte sirven a expiar nuestros pecados, entender a la raza humana, socorrernos durante nuestras tentaciones para que no pequemos. Cuarto, realizar una separación, un juicio. Y quinto, poner fin al pecado. Esas son las razones que nos muestra Pablo por las cuales existe hoy un sacerdocio en el cielo. ¿Claro hasta aquí? ¿Claro, mis hermanos? Bien. Siguiente pregunta. ¿Quién constituyó a Cristo como sumo sacerdote? Pablo también nos va a dar la respuesta. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Así como Dios constituyó a Moisés por sobre Israel, asimismo Dios, el Padre, constituyó a Cristo por sobre nosotros, que somos su casa. Pero noten una condición para pertenecer a la casa de Dios. Pero Cristo como hijo sobre su casa, ¿quién es la casa? Nosotros. Pero siempre y cuando retengamos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Es decir, siempre y cuando depositemos nuestra plena confianza en lo que está haciendo Cristo en el cielo, y retengamos firme hasta el fin la esperanza de la glorificación y la resurrección. Y de este texto ténganlo en mente, porque con este vamos a cerrar el sermón de hoy. Siguiente pregunta. ¿En dónde ministra Cristo? ¿Qué creen ustedes? ¿No creen nada? ¿En qué creen ustedes? En el santuario en el cielo. Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿En dónde está Cristo? En los cielos. Pero más que eso, Hebreos 8 del 1 al 2 nos dice: ahora viene el punto principal de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Esta mañana en la clase decíamos justamente esto. Después de la muerte de Cristo, se abren los símbolos del santuario terrenal y se da a luz al verdadero santuario que existe, del cual el santuario terrenal era solo una maqueta, un modelo chiquito. En el cielo, en cambio, está el verdadero santuario, el trono de Jehová. Allá están los verdaderos querubines que rinden gloria a Dios. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Ante esa presencia está Cristo, ministrando como sumo sacerdote, ofreciendo incienso como el ángel de Apocalipsis, capítulo 8. Dijimos pues de que Cristo es sumo sacerdote por 5 razones. Dijimos pues de que fue Dios quien constituyó a Jesús como sumo sacerdote. Dijimos que Jesús ministra en el cielo, en el verdadero santuario. Nos falta por aclarar por qué fue necesario un nuevo sacerdocio. ¿Qué pasaba con el sacerdocio terrenal? ¿Qué le hacía falta? ¿Qué problemas tenía que no fue capaz, que no podía dar la verdadera salvación?
Por allí el hermano Juan dijo una respuesta correcta. Hay varias razones. Antes de decirlas, voy a decirles una antes de que se me olvide. Primero, todo lo terrenal era símbolo de lo celestial. Desde la estructura del santuario, cada uno de los muebles, los animales que se llevaban, todo prefiguraba algo que iba a venir después. El atrio prefiguraba la tierra, el altar del sacrificio prefiguraba la muerte de Cristo, la pila de bronce se prefiguraba la resurrección de Cristo. Luego el tabernáculo, el lugar santo y santísimo eran un modelo de lo que había en el cielo. Y Apocalipsis nos muestra de que en el cielo hay candelabros. No obstante, el candelabro representa como la vida de Cristo emana luz. Como el Espíritu Santo es aquel que alimenta esa llama para que nosotros podamos ver esa luz a través del estudio de su palabra. Como la mesa de los panes representa la intercesión de Cristo y su vida perfecta que es colocada en lugar de cada una de las tribus de su pueblo. Como el altar del incienso representa la forma en la que nuestras oraciones son cubiertas por las obras de Cristo perfectas y son aceptas ante el Padre. Y como el arca del pacto es la mismísima representación del trono de Dios. Esa es la primera razón por la que el santuario terrenal no podía dar la verdadera salvación, porque eran símbolos de algo que es mucho más grande. Pero Pablo nos va a dar más. Hebreos capítulo 5, versículo 2 y 3. Puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por ¿quién? Por el pueblo. Leamos el que sigue, Hebreos 9:25. Como entra el sumo sacerdote en un lugar santísimo cada año con sangre ajena. Hay un problema. Los sacerdotes eran seres humanos. Los sacerdotes pecaban. Por eso en la ley de la expiación se preveía que cuando el sacerdote pecaba se llevara un becerro al lugar santo. Y esa es la razón por la que como los sacerdotes pecaban, requerían primero realizar intercesión por sí mismos para después poder interceder por los demás. Eso hacía ineficiente el ministerio sacerdotal aquí en la tierra. Estas razones son muy importantes que la tengamos en mente, porque hay muchos cristianos que desafortunadamente creen y piensan de que debe instituirse un santuario terrenal nuevamente y que va a estar en vigor y va a estar vigente. Mis hermanos, todo lo que tenga que ver con el ser humano intercediendo por otro ser humano es ineficiente. No va a servir, no nos va a salvar. Con Cristo, sin embargo, todo fue diferente. Hebreos 7:16, hablando de Cristo, nos va a decir que no fue constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Jesús era la tribu de Judá, no era descendiente de Aarón. Solo los descendientes de Aarón podían ser sumos sacerdotes. Sino según el poder de una vida indestructible. Cristo nunca pecó. Cristo fue perfecto en todo. Cristo no tuvo una sola inclinación hacia el mal. Eso hace de Cristo la persona más adapta para ser nuestro sumo sacerdote. Él no fue instituido por ser descendiente de Aarón, él fue instituido por sus propios méritos, porque él con su vida perfecta se lo ganó. Y esa es la razón por la que Cristo es glorificado después de su muerte. ¿Claro hasta acá? Entonces, ¿los sacerdotes qué pasaba con ellos? ¿Qué hacían los sacerdotes terrenales? Muy bien, pecaban. ¿Y Cristo qué pasó con él? Cristo fue perfecto. Bien, gracias por ponerme atención. Hebreos capítulo 9, versículo 24 al 28. Pero no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo. Su propia sangre le valió para entrar en el santuario y para todo el derramamiento de sangre que se ejercía en el santuario terrenal. Una sola vez.
No como muchos creen que Cristo lo crucifican cada domingo que hacen una misa. Ahí están equivocados. Así también, versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Tercera falencia que tenía el sacerdocio terrenal. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, ¿por qué? Porque morían. La paga del pecado es la muerte. Todos los sacerdotes terrenales pecaron, por ende murieron todos, y hubieron muchísimos sacerdotes. Pero con Cristo no es así. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable. Cristo nunca pecó, por eso Él resucitó de los muertos. Y hoy, como va a decir Pablo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo su inmortalidad la dedica ¿a qué? A interceder por nosotros, a ayudarnos durante nuestras tentaciones y a perdonar nuestros pecados. Hasta el cierre de la gracia, por allá dijo el hermano. Muy bien. Éxodo capítulo 12, versículo 48. Última falencia que tenía el sacerdocio terrenal. Todo extranjero que viva entre ustedes y quiera celebrar la Pascua del Señor, deberá primero circuncidar a todos los varones de su familia. Solo entonces podrá participar de la Pascua como si fuera nativo del país. Ningún incircunciso podrá participar de ella. Y es que cuando se establece el pueblo de Israel, se establece una condición para poder pertenecer a él: la circuncisión. Y la Biblia muestra, inclusive en el Nuevo Testamento, cómo ningún gentil podía acercarse y pasar un límite del santuario, bajo pena de muerte. ¿Qué significa eso? Significa que si yo soy un gentil y yo me quería arrepentir de mis pecados y quería ofrecer un sacrificio, primero tenía que circuncidarme. Muchos pueden llegar a pensar hoy, decir: venga, pero es que el bautismo no vale por circuncisión. Les voy a poner el siguiente ejemplo. Supongamos que yo soy un borracho y como borracho escucho el mensaje de Cristo, como le ha pasado a muchos hermanos dentro, grandes dirigentes de nuestra iglesia. No se han bautizado, pero se arrepienten de sus pecados y comienzan a caminar de en adelante con Cristo. Recuerden que antes del bautismo llega el arrepentimiento. Esa persona accedió al ministerio de Cristo sin ser bautizado, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero antiguamente no era así. Si yo era el borracho, yo tenía que primero circuncidarme para poder ir a pedir perdón. Esa es la última falencia, grande falencia que tenía el sacerdocio terrenal con el pueblo de Israel, porque vamos a ver otro tipo de sacerdocio. ¿Claro hasta acá? Con Jesús en Hechos 11:18 dice: entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y vuelvo y pregunto allá en comunicaciones: Paula, ¿estamos en esta misma diapositiva? Gracias. Pablo también nos explica esto, pero nos lo dice en un mensaje un poco encriptado. Y tan encriptado es de que muchos hermanos de nuestra iglesia han tropezado con él. Hebreos 7, del 11 al 17. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y que no fuese llamado según el orden de Aarón,
Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levantó un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento. Aquí está hablando de Cristo, lo leímos ahorita. Sino acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿A qué orden pertenece Cristo? Díganlo sin miedo, ¿a qué orden pertenece Cristo? Al de Melquisedec. ¿Por qué será eso? ¿Qué significa eso? ¿Por qué Pablo nos da esa expresión? Bueno, ¿cómo se resuelve un texto difícil de entender? Primero, se busca en el mismo libro a ver por qué razón está hablando Pablo de eso. Lo vamos a hacer ahora. Luego se busca en el resto de la Biblia dónde aparece el nombre o el texto que no estoy entendiendo. Y por último, se mira qué dice la hermana White inherente a eso. Basado en esos 3 criterios, se toma la decisión sobre qué significa un texto. Ni más ni menos. Vamos a hacerlo. ¿Qué nos dice Pablo y por qué razón nombra Pablo a Melquisedec? Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, por cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem, y esto es rey de paz. Pablo entonces está acordando de una historia, ¿cierto? Génesis capítulo 14. Este texto lo miramos ahora. Génesis capítulo 14. Noten de que Pablo, pues, hablando de Melquisedec, él no da mucho discurso. En realidad es solamente un capítulo y unos versículos que hablan de Melquisedec, no más. Y la única razón por la cual Pablo nombra a Melquisedec es para recordar la historia de Génesis capítulo 14. ¿Saben que Génesis es uno de mis libros preferidos? Porque Génesis muestra tantos detalles en pocos versículos, inherente a cosas que muchas veces damos por descontado. Como por ejemplo, ¿había un sacerdote antes de los israelitas? Sí. En Génesis capítulo 14 se nos va a contar la historia de cómo Abraham, después de llegar de derrotar a los reyes, a los 4 reyes, llega al Valle del Rey. Un detalle importante, el Valle del Rey. Y allí se encuentra con Melquisedec. Y dicen de Melquisedec que era sacerdote del Altísimo y rey de Salem. Sí, señor. ¿Qué es Salem? Mis hermanos, el mismo Pablo lo va a decir inclusive. Primero, Salem es el antiguo nombre de Jerusalén. ¿Por qué lo sabemos? Por 2 razones bíblicas. Primero, Salem significa fundado, significa paz. Pablo lo dice ahí, también rey de Salem, esto es rey de paz. Él da el significado claro. Segundo, la ubicación en donde se encuentran Melquisedec y Abraham. Ellos se encuentran en el Valle del Rey. El Valle del Rey es un lugar, un valle, anexo a la ciudad de Jerusalén. ¿Quieren saber quién más estuvo allí? Todos los reyes de Judá. Absalón construyó una columna conmemorativa de su memoria allí, en el Valle del Rey. Esas 2 razones son suficientes para entender de que Melquisedec no se iba a ir caminando 3 días para encontrar a Abraham. Melquisedec salió afuera de la ciudad al Valle del Rey. Porque Salem es el antiguo nombre de Jerusalén. ¿Y saben qué significa Jerusalén? Fundado en paz. Mismo significado. Por ende, cuando Pablo en Hebreos capítulo 7 nos va a decir de que Melquisedec era rey de Salem o rey de paz, es literalmente porque eso es lo que significa el nombre de la ciudad. ¿Bien? ¿Claro hasta acá? Bien. Sigamos. Luego entonces sigue contando la historia
de que Abraham llega a donde Melquisedec y le entrega los diezmos de todo. Pregunta, mis hermanos, ¿a qué servían los diezmos en el santuario terrenal? ¿Quién recibía los diezmos primero? Los sacerdotes, los levitas. ¿Por qué? Porque ellos no tenían trabajo, ellos no tenían heredad. Su heredad era el santuario y por eso el pueblo daba los diezmos. Y la parte que le pertenecía a Dios se la entregaban a ellos para el sustentamiento del santuario y de los que trabajaban en él. Si Melquisedec recibía los diezmos, él tenía que ministrar en algún sitio. Él tenía que tener la autoridad de parte de Dios de decir, recíbalos porque esa es mi parte y le corresponde a usted. ¿Ven cómo en pocos renglones Génesis da muchos detalles? Pero más, si Melquisedec era sacerdote, él tenía que hacer sacrificios. ¿En dónde? La Biblia no dice, no lo vamos a inventar. Pero algo tenía él que hacer para poder ser definido como sumo sacerdote. Génesis da muchos detalles que damos por descontados. Último detalle. ¿Cuántos años tenía Ismael cuando Abraham se circuncidó? 14, muy bien. Ismael tenía 14 años cuando Abraham se circuncidó junto con él. Pero cuando Abraham va donde Melquisedec, Ismael no estaba ni por las curvas. Es decir, Abraham va donde Melquisedec y accede a ese sacerdocio siendo incircunciso, siendo un gentil. Y si Abraham era gentil, podemos deducir de que todos los gentiles como Abraham, incircuncisos, que quisieran acceder a ese ministerio, podían hacerlo. Noten en cómo pocos versículos Pablo nos está diciendo de que la orden de Melquisedec era un sacerdocio dedicado a todo el mundo. Y esa es la razón. 1 y 2. Y esa es la razón por la que Pablo nos va a decir que Jesús pertenece al orden de Melquisedec. Porque con Jesús las cosas cambian. Y ya vamos para allá. Último principio, entonces, ¿qué dice la hermana Guaida al respecto? Patriarcas y profetas. Página 115. Otro que salió a dar la bienvenida al victorioso patriarca fue Melquisedec, rey de Salem, quien trajo pan y vino para alimentar al ejército. Como sacerdote del Dios alto, bendijo a Abraham y dio gracias al Señor, quien había obrado tan grande liberación por medio de su siervo. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hay otro texto más. De ahí en adelante no hay nada más que ella hable de Melquisedec. Patriarcas y profetas, página 505. El origen del sistema de los diezmos es anterior a los hebreos. Desde los primeros tiempos el Señor exigió el diezmo como cosa suya, y este requerimiento fue reconocido y obedecido. Abraham pagó diezmos a Melquisedec, sumo sacerdote del Altísimo. Esto ya lo dijimos. Bien. ¿Por qué razón es que Pablo nombra a Melquisedec? Porque Melquisedec ministraba en favor de todos los gentiles. Jesús pertenece a su orden porque Cristo ministra en favor de todos los gentiles. Diciendo pues orden de Melquisedec, Pablo dice eso. Cristo ministra por a todos y por todos. ¿Claro, mis hermanos? Traté de ser lo más claro posible. ¿Sí lo entendieron? Bien. Y llegamos al texto controversial. Hay algunos hermanos que desafortunadamente han tropezado y por este texto han llegado a creer que Melquisedec puede llegar a ser el Espíritu Santo. Y usan este texto, hablando de Melquisedec, hablando de lo que acabamos de decir. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de vida, ni principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Cuando Pablo dice esto, primero debemos entender quién fue el que lo escribió. Pablo no era cualquier persona. Pablo de los apóstoles era el más ilustrado. Pablo sabía de poesía,
Pablo sabía de metáforas, Pablo sabía de figuras literarias griegas. Cuando Pablo dice que es sin padre y sin madre y sin genealogía, les hago una pregunta. ¿En dónde muestra la Biblia la genealogía de Melquisedec? En ninguna parte. ¿Saben por qué él da a entender eso? Él lo dice así. ¿A quién le está escribiendo? ¿Cómo se llama la epístola? A los hebreos. ¿Saben ustedes que los hebreos llevaban un registro genealógico muy fiel? Tanto es de que se encuentra la genealogía de Jesús por parte de la mamá y por parte del papá. Imagínense. Cuando no había genealogía era porque se hablaba de un gentil. Y Pablo lo que está diciendo ahí es que literalmente Melquisedec era un gentil. Por eso no tenía genealogía. Que ni tiene principios de día ni fin de vida. De días ni fin de vida. Pregunta, ¿dónde dice la Biblia, dónde registra cuándo nació y cuándo murió Melquisedec? No existe. La Biblia, vimos que en la Biblia hubiese siquiera una seña de que era parte de la divinidad. No. Vimos que la hermana White diera siquiera una seña de que es parte de la divinidad Melquisedec. No. Por ende, cuando Pablo dice que no tiene principios de días ni fin de vidas, es porque es literalmente así en la narración bíblica. Porque la Biblia no muestra ni cuándo nace ni cuándo muere, pero hay otro aspecto del por qué. ¿A quién está comparando Melquisedec? Pablo, ¿a quién está comparando a Melquisedec? Ahí lo dice, hecho semejante ¿a quién? Al Hijo de Dios. Cuando Pablo pues se expresa en esta forma, también lo hace para hacer una, ¿cómo lo puedo llamar? Una figura literaria de comparación con aquel que verdaderamente es eterno, con aquel que es Dios, que es Cristo Jesús. Toda la epístola de Hebreos no nombra a Melquisedec porque sea parte de la divinidad. La epístola de Hebreos es cristocéntrica y toda la Biblia lo será siempre. Cuando Pablo habla pues de Melquisedec, es muy sencillamente por las razones que dijimos antes. Y noten que primero, antes de hablar del texto difícil, les expliqué y vimos con el contexto cómo era que funcionaba la Biblia ahí. Pregunta para culminar este tema. ¿Qué nos queda a nosotros por hacer? Pablo culmina, o bueno, este tema con un capítulo, y no es casualidad. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Recuerdan el texto que les dije que tuvieran en mente? Pablo aquí cierra el tema con ese texto. Porque antes nos decía que nosotros éramos parte de la casa de Dios si reteníamos firme hasta el fin la esperanza, la confianza y nos conservábamos firmes en la esperanza. Aquí vuelve y lo dice. A través de la fe es que nos conservamos firmes. Es la fe la certeza de lo que se espera, la certeza de la resurrección, la certeza de la nueva vida, la convicción de lo que no se ve. Por la fe nosotros entendemos que hoy hay un Cristo en el cielo ministrando en favor de nosotros que nos va a ayudar a vencer el mal. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que debemos hacer es pues tener fe. Y Pablo también nos dice lo que no debemos hacer. Mirad, hermanos, que no haya entre vosotros, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. La incredulidad en Cristo, la incredulidad en no aferrarnos a Él, es la que nos hace pasar por tantos males y muchas veces nos hace pecar, sino prácticamente siempre. Es la falta de confianza y de voluntad de aferrarnos al Padre la que nos hace débiles ante la tentación. Antes exhortaos los unos a los otros cada día,
Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y aquí Pablo va a decir algo. En un versículo va a hablar de la gracia y de su cierre. Entre tanto que se dice, entre tanto, significa que en algún momento va a cesar de darse ese llamado. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación. Hoy en día se sigue proclamando este mensaje porque la gracia sigue abierta. No la rechacemos. Aceptemos el mensaje de la salvación por fe. Acudamos a Cristo durante nuestras tentaciones y no seamos incrédulos, porque ya sea que muramos hoy o mañana o no sé cuándo, o ya sea que estemos vivos cuando se cierra la gracia, si no acatamos este mensaje, ténganlo por seguro, y lo voy a decir una expresión un poco graciosa, candela vamos a comer. Nos vamos a perder. Y vamos a hablar de otro texto más y con este acabamos. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, es decir, si todo el simbolismo del santuario que no daba verdadera salvación fue firme y tuvo consecuencias el rechazarlo, algo que no daba salvación verdadera, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mis hermanos, no solamente Cristo vino al mundo a morir por nuestros pecados, no solamente Cristo a través de su vida perfecta nos confiere poder para aferrarnos a Él y vencer el mal. No solamente eso, sino que también Cristo ahora hoy ministra en el santuario para que si deslizamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y no solamente eso, sino que también nos sigue confiriendo poder para no caer más. Nos ayuda en la santificación. Lo único que tenemos que hacer es aferrarnos a Él. ¿Cómo vamos a escapar entonces si descuidamos una salvación tan grande en la que lo único que tenemos que hacer, lo único en lo cual tenemos poder de decisión es si aceptamos o no el mensaje? No hay nada más que Dios pueda hacer para salvarnos. Él ya lo hizo todo. Mis hermanos, con esto culminamos el tema de hoy. ¿Cuál es la invitación? Escuchemos lo que nos dice Pablo en Hebreos, porque este no fue un mensaje de José Fernando. Leímos y nos basamos exclusivamente en Hebreos. Los invito, mis hermanos, pónganse en pie, vamos a orar.